Ya está con nosotros el director del ICAP, del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología. Está el doctor Pablo Basso. Le damos la bienvenida, Pablo. Gracias por acompañarnos. No tenemos aplausos, así que ahí está. Le damos la mano porque no teníamos aplausos. Tenemos un aplausómetro, pero por ahí se nos descompuso. No sé, ya vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, nos ponemos serios con Pablo y vamos a hablar un poco acerca de los cuidados que hay que tener con el tema de los alimentos. Viste que hoy mencionaba, y vos justo estaba llegando al programa, mencionaba este caso del joven que, bueno, falleció súbitamente por una enfermedad que no supieron diagnosticar y que después se dieron cuenta que era por un hongo que se había formado en las pastas, porque este joven hervía las pastas, las dejaba sin refrigeración y las iba utilizando durante la semana. Preparaba una salsita, preparaba alguna otra cosa, iba utilizando esas pastas que había hervido. Las pastas fermentaban con la temperatura ambiente y se desarrolló un hongo que le causó la muerte. Por eso lo importante que es por allí saber cuidar y manipular los alimentos, ¿no? Sí, fíjate que en este caso en particular, bueno, más allá del caso, creo que si uno usa el sentido común y en base a lo que uno más o menos sabe del tema, todos estos tipos de situaciones se pueden evitar. Nosotros obviamente damos recomendaciones porque nosotros somos un organismo de control. Nosotros controlamos los alimentos en la producción del alimento, en el transporte, en la conservación del alimento, en góndolas. Toda esa parte, obviamente que hay varios elementos, digamos, que se pueden controlar desde el instituto. Muchas veces se hacen desde los municipios. Pero hay cuestiones, y vos los ves en la cantidad de casos que van apareciendo que tienen que ver con enfermedades transmitidas por alimentos, que tienen mucho que ver con cómo se actúa con el alimento una vez que llega al consumidor. Claro. O sea, También en los traslados, obviamente. La cadena de frío y todas esas cuestiones que por ahí Entonces no nosotros como política, digamos, preventiva, más allá, obviamente, de seguir haciendo nuestro trabajo de controlar los establecimientos, hacer las auditorías, los transportes, al mercado en general. Obviamente creo que tenemos que hacer muchísimo hincapié de ahora en más en trabajar con el consumidor y con la responsabilidad que el consumidor tiene, porque la verdad que son responsabilidades. Para cuidarnos, cuidar nuestra salud, la de los nuestros, hay cosas que debemos saber y que debemos respetar porque son importantes para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Mirá, yo te voy a contar y lo voy a confesar públicamente. Hay dos cosas que a mí me ponen mal. Dos cosas que me ponen mal. En primer lugar, cuando vos vas muchas veces a un almacén o a una despensa y compras fiambre, por ejemplo, porque esto lo he visto gente que está comprando fiambre y el despensero o la persona que atiende utiliza la máquina para cortar el fiambre y agarra las fetas con la mano sin ponerse un guante de higiene o de protección o demás. Toma con la misma mano que después va y cobra, manipula el dinero, con esa misma mano toma la comida que está cortando, o sea el fiambre que usted elija, y lo coloca en el recipiente. Entonces, por allí yo no sé qué hacer, si decirle al hombre, corriendo riesgo que se enoje, corriendo riesgo de que reaccione por allí de alguna manera particular, pero no sé qué hacer, ¿no? Sí me molesta, porque es una cuestión de higiene. Sí, como así también. Y la limpieza también de la cortadora, digamos. Eso también, desde el vamos, ¿no? Desde el vamos, que tiene que tener los elementos limpios. Pero más allá de esto, otra de las cuestiones que me pone por allí bastante complicado, ¿no? En el momento que las estoy viendo, es en las heladerías. Vos vas a comprar un helado y te sirven el helado con una cuchara y después van y la enjuagan en un recipiente, que es un enjuague común que hay ahí. Todos enjuagan la cuchara en el mismo lugar y vos ves que enjuagan la cuchara y vuelven a servir de otro recipiente de helado grande de 20 litros, 20 kilos, no sé, sacan y te vuelven a echar y van y vuelven a lavar otra vez y tienen por allí algún trapito donde se secan las manos y siguen con... Entonces vos ves esa situación y el que sabe de esto, de la propagación de gérmenes, de bacterias y demás, presta atención a este tipo de conductas o modalidad en la atención. Entonces, uno por allí se queda pensando, ¿no? Si quizás conviene poner una cuchara por recipiente dentro de la heladera, sí, entonces cada vez que sirve vuelve la cuchara al helado determinado para esa cuchara, entonces no tiene que estar metiendo
en el recipiente y lavando. Son casos la particulares, cuchara. para cada caso obviamente uno podría hacer una recomendación. La pregunta, ¿está permitido eso? No, a ver, si A ver. en el caso, vamos a suponer en el tema de la heladería, si todos los elementos con los que vos estás trabajando son previamente inocuos, no estás transportando gérmenes de ningún lado, ¿no? Lo que pasa es que obviamente nos pasa esto, vos lo ves en la manipulación, claramente lo ve el cliente cuando va a comprar, que no todos los elementos o las superficies donde se apoyan los elementos están perfectamente limpias, entonces ahí claramente hay un riesgo, digamos, que se está corriendo. En el tema del fiambre también, e inclusive, te digo más, la garantía no te la da el guante, porque muchas veces vos ves gente que usa guante y después te cobra con el guante, o sea que el guante está haciendo las mismas funciones que la mano descubierta. O sea que, claro. tampoco es una garantía, si bien queda un poco más simpático para el consumidor, no es No algo, cumple la función no que- cumple las funciones de protección. Para todo este tipo de cosas nosotros tenemos los cursos de manipuladores de alimentos, te entregamos un carnet de manipulador de alimentos que tiene características regionales porque es de la región centro, que de alguna manera lo que evita es que todo aquel que manipula alimentos lo haga sin el conocimiento suficiente, ¿no? Ahora, te imaginas que controlar eso en cada mercado, cada fiambrería, cada heladería, sería casi imposible, bueno, obviamente para nosotros a nivel provincial, pero ni siquiera para los municipios. Sería inalcanzable, así que necesitamos mucha capacitación para esto. Sin embargo, yo insisto mucho en que gran parte de la responsabilidad de esto son responsabilidad del comerciante, ¿no? Perfecto. Como también puede haber del productor. Y hay una parte de la responsabilidad que también tiene que ver con el consumidor. Inclusive hasta detectando este tipo de problemas y alertándolo, denunciándolo o recomendándole al comerciante, en este caso, que haga el curso correspondiente Claro. para que se entere de cómo hacer las cosas sin riesgo, ¿no? Porque Sí. a nadie le conviene, obviamente el comerciante no quiere intoxicarte a vos. Y claro, ¿no? lo O que sea pasa es que pierde el cliente, el comerciante pierde el cliente por Claro, este pequeño aparte- detalle que en mi caso, por ejemplo, no me agrada, ¿no? Que con la misma mano que agarra el fiambre vaya y después a la caja, cobre, agarre los billetes, dé el vuelto y demás. Sí, en esa cuestión y también sobre todo con la cadena de frío, que por ahí se apila muchas veces el jamón y el queso y el frío no llega a conservar de una forma No, no, correcta. claro, hay Bueno, recomendaciones, hay ¿no? productos que se deforman, pero ¿sabes por qué? Es porque las heladeras se apagan. Bueno, Con el tema de la electricidad y de los costos de electricidad. Y también de los cortes de luz, Porque que está, muchas veces señora, hay. señor, si usted no sabe, hoy está todo por las nubes. Realmente la economía está muy loca y quienes hacen economía están muy locos. Y realmente esto hace que la gente no pueda pagar las exorbitantes tarifas de luz en el consumo. Por ahí desenchufan, aunque sea una hora, una heladera. ¿Qué pasa? Hay algunos productos que se ablandan y se Ah, deforman. está fuera de Cuando norma. Pero usted claro, los vos hablás de compra, que alguien desenchufa, pero también hay que tener en cuenta los cortes de luz, sobre todo en esta época del verano que se dan, cómo pueden hacer los comerciantes sí, por alto para consumo, pero mantener- hasta ahora por lo menos no hemos pasado los totalmente niveles. No, afortunadamente no al nivel que uno ve que pasa en otros lugares, digamos que hay cortes de luz de mucho tiempo que hace que esos alimentos, lamentablemente, lo que necesitan cadena de frío se pierdan, porque el riesgo de consumirlo después de eso es muy alto, ¿no? O sea, claramente el frío lo que hace es detener el crecimiento de algunos microorganismos. Si vos lo sometés a una temperatura mayor a la recomendable, lo que va a hacer es ese microorganismo es crecer y después si vos lo sometés a frío volvés a detener el crecimiento, pero ya es alto la cantidad de microorganismos que están en el alimento, ¿no? Eso es romper la cadena, ¿no es cierto? Eso es cuando se rompe la cadena de frío. Claro. Sí, afortunadamente hay maneras de verlo en la deformidad de algunos alimentos se puede ver y en algunos casos al tacto, cuando uno está comprando es muy importante también determinar que al tacto el elemento que necesita frío, que lo dice su rótulo, tiene que estar frío y el elemento que dice que tiene que estar congelado tiene que estar duro, no puede estar bien frío, tiene que estar duro si está congelado. O sea, ese tipo de cosas cuando vamos comprando hay que ir sabiéndolas, ¿no? Claro. Inclusive también si uno va comprando y va, por ejemplo, a comprar los elementos que necesitan frío en una compra grande que uno hace, lo compra al principio, cuando llega a la góndola, después de pasar hasta por los electrodomésticos, obviamente ese alimento Sí. está descongelado o ha perdido la cadena. Entonces, esas cosas también el consumidor tiene que considerarlas para disminuir el riesgo todo lo que se pueda y utilizando siempre el sentido común. El tema es enfocarse, concentrarse en el alimento sabiendo que es una cosa importante. Perfecto. Y tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Todo lo que se consume y que esté fuera de los parámetros de control, digamos, establecido, obviamente genera bacterias, hongos y demás que nos perjudican desde el punto de vista de la salud, ¿no? Sí,
de enfermedades. Desde gastroenteritis, Claro, gastroenterocolitis. banales, hasta inclusive hasta- enfermedades complicadas que pueden causar, en algunos casos, hasta la muerte, ¿no? Sabemos del caso del síndrome hematocolítico, botulismo, bonotriquino, son enfermedades importantes, digamos, que se pueden evitar, ya te digo, con básicos conocimientos y con mucho uso del sentido común para el manejo de los alimentos. Perfecto. Pablo, ¿hay alguna capacitación relacionada al público en general? Sí, o- estamos justamente vamos ahora a iniciar este año una campaña dedicada a charlas, digamos, para consumidores, exclusivamente para consumidores, en donde vamos a mostrar varios tips. Nosotros ya tenemos filmados, se hizo el año pasado, 3 videos institucionales que hicimos juntamente con la WADER, que son de tipo simpático, digamos, casi. Ahí estamos gracioso. viendo uno de ellos. Un sketch, ¿no? Sí, sí, con un gran actor que es Ezequiel Caridad, que nos estuvo acompañando en los videos, en donde más o menos están los textos que uno quisiera saber para evitar algunas cosas y cómo hacer las compras, cómo conservarlas después dentro de nuestro hogar, cómo manejarlas, cómo Claro, eso es lo que guardarlas. hablaba hoy al principio, este tema de cocinar, que uno muchas veces cocina un solo día y después pone eso en la heladera y es Bueno, lo que después está consume bien, toda la un semana. alimento- Tiene que seguir diferentes pasos. Vos fíjate, hay algunas cosas que digamos que la gente, si hace un poquito de esfuerzo, seguramente lo va a entender rápido y va a trabajar en ese sentido. Si una persona tiene un alimento cocido y lo pone en la heladera y lo pone abajo en la heladera de un alimento crudo que puede chorrear, ese alimento cocido cuando uno lo vaya a comer después está contaminado. Claro. Entonces el alimento cocido tiene que ir tapado en la heladera, tiene que ir en los estantes de arriba, los alimentos crudos en los estantes de abajo, que no se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos. Alimentos, hay algunos que no pueden ir en la puerta de la heladera. Algunos porque van a la uno puerta de la siempre heladera, abre claro. la puerta también. y va perdiendo. Exactamente. Después no te olvides que, por ejemplo, hay lugares donde uno pone la verdura que están tapados, ¿no? Justamente para no recibir ningún tipo de contaminación. Claro, las de verduras otros en donde alimentos deben crudos. ir, que es en el cajón Claro, de es la... abajo. Por algo la Exactamente. heladera tiene diferentes formas y Sí, tiene por diferentes eso. Es lugares cuestión para de poner las respetarla cosas. y ya te digo, usando un poco el sentido común, ¿no? Concentrándose en las situaciones. Pablo, vamos a estar atentos entonces a esta capacitación que se va a brindar. Vamos a ver si la podemos ¿Ya- hacer con ya las tienen vecinales. fechas, todo eso? Y estamos ¿O están trabajando viendo? con algunas vecinales que ya nos están pidiendo que vayamos, así que seguramente vamos a empezar por las grandes ciudades por cuestiones de comodidad en realidad, ¿no? Pero después nosotros terminamos, como hicimos con las otras capacitaciones, recorriendo toda la provincia hasta los más recónditos lugares de la provincia. Afortunadamente con capacitaciones hemos podido cubrir muchísimos terrenos. Muy bien, muy bien. Te agradecemos, Pablo, la presencia. Un gustazo, gracias como a siempre, y vamos a seguir hablando del tema porque da para hablar largo Dejo y información Tiene para que mucha la tengan. Se ha venido con un libraco de información. Gracias por venir, Pablo. No, por favor, un gusto. Pablo Basso, director del ICAP, del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología. Bueno, compartiendo con nosotros este tema tan importante, el tema